Hola compañeros, buenas noches. Vamos a continuar como tal con el segundo módulo, ¿ya? Pues prácticamente se han dado de cuenta que en las clases prácticas tratamos de solucionar lo que son los casos clínicos, el manejo adecuado de las pacientes, cómo deberíamos como tal, pues prácticamente eh, actuar frente a lo que es cuando nos llega un caso particular, ¿no? Entonces ya hemos visto como tal eh, el módulo uno. Ahora vamos a continuar lo que es con el módulo 2, ¿no? Pues prácticamente en el módulo 2 vamos a analizar respecto lo que es a las patologías más frecuentes, pues que nos acuden como tal al servicio de emergencias, ¿no? Y qué debemos hacer, hasta dónde va a llegar como tal nuestro alcance. Entonces todo eso pues es lo que vamos a analizar como tal, ¿no? Bueno, algo súper común, súper pues frecuente, ¿qué les puedo decir? Que acude lo que es al servicio de emergencias es la hemorragia de la primera mitad del embarazo, ¿no? Pues justamente esta patología, como su nombre lo dice, la primera mitad, pues prácticamente hay la hemorragia de la segunda mitad, de la primera mitad, o sea, nos quiere decir antes de las 12 semanas, ¿no? Antes de las 12 semanas de gestación, o sea, viene la paciente con su sangrado y nosotros tenemos que analizar la etiología. ¿Por qué está sangrando antes de las 12 semanas, no? Lo primero, como en un inicio les decía, ningún sangrado es normal durante el embarazo. Ya, no hay, digamos, tiene 6 semanas, ha venido con sangradito, es normal. No, ningún sangrado durante, pues prácticamente la primera mitad del embarazo es normal. Eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros podríamos, pues, estar saltándonos muchas cosas, ¿no? ¿Listo? El primer concepto. Si la paciente viene con un sangrado, antes de las 12 semanas no es normal. Sin embargo, tenemos que estudiar la etiología. Ya vamos a ver qué se hace cuando una paciente viene con sangrado, ¿no? Entonces, como tal, miren lo que les decía, sangrado vaginal que ocurre antes de las 12 semanas de gestación. ¿Listo? Afecta al 15 y al 25% de los embarazos como tal, ¿no? Entonces, como les decía, es frecuente como tal la patología. Respecto a lo que es a la clasificación, pues prácticamente, primero, pues hay una amenaza de aborto, ¿no? Que se puede presentar con un dolor y algo de sangrado, ¿no? ¿Listo? Pero no hay modificaciones cervicales. Luego está el aborto espontáneo, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. Estos dos lo vamos a llevar en un apartado aparte, ¿listo? En el módulo 3 porque ya van a ver pues prácticamente que simplemente hablando desde la amenaza de aborto hasta el aborto, las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, pues como tal, tiene como tal, ¿no? Su tiempo y demás, y ya van a ver su explicación como tal. Entonces, ¿qué es la amenaza de aborto, no? Es una hemorragia de origen intrauterino antes de las 20 semanas de gestación, ¿no? Con o sin contracciones uterinas, sin expulsión del producto de la concepción, sin que se encuentre dilatado el cuello uterino, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? El primer concepto, hay una hemorragia, ¿no? Antes de las 20 semanas. ¿Por qué manejamos esas 20 semanas? Y justamente lo vamos a aclarar más adelante.
porque decimos, ¿no? Que hasta las 20 semanas, pues prácticamente aún es como tal considerado un aborto, y a partir de las 20 semanas o mayor a las 22 semanas, pues va a ser considerado como tal un feto ya. Ya no va a ser, había va a ser amenaza de parto prematuro. ¿Listo? Porque pues prácticamente a las 20 semanas se presume que tiene un peso de 350, 400 gramos, que es considerado como tal como aborto, ¿no? Eso, por eso manejamos las 20 semanas. La gran mayoría, por lo general, sí tiene dolor en hipogastrio y es asociado a lo que es a las contracciones uterinas, ¿no? Obviamente no hay expulsión de los productos de la concepción, y cuando nosotros examinamos el cervix, entonces no hay como tal dilatación, o vemos que el cuello está reblandecido. Entonces eso es lo que primeramente analizamos, ¿no? Pero sí tiene dolor y hay sangrado. Eso es lo que pues prácticamente nos da las características clínicas de la amenaza de aborto. ¿Qué más? Sangrado vaginal con cuello uterino cerrado y embrión viable, ¿no? Esa es la amenaza de aborto. Obviamente, ¿y de dónde sacamos que pues el embrión es viable? Porque si el embrión no es viable, entonces está sangrando por algo, puede ser un aborto retenido, ¿no? Obviamente tomamos mano de la ecografía. Bueno, como les iba explicando lo que es en prácticas, que un embrión sin actividad cardíaca pues ya toma como tal un diagnóstico diferente, ¿no? Entonces sería como un aborto retenido. Hay criterios para decirlo, lo vamos a analizar en un momento más, ¿no? Y obviamente, digamos, la paciente. Tenemos una paciente, por así decir, 22 años de edad, acude lo que es a nuestro servicio por sangrado transvaginal. Obviamente, cuando ya le preguntamos, nos dice que sí tiene más o menos un retraso, pero solamente piensa que es un retraso, ¿no? Y que le está viniendo su menstruación, pero ahora pues el dolor es un poco más fuerte que una menstruación, y por eso le llama la atención y por eso viene, ¿no? Como regla general, a toda pues paciente que está en una edad reproductiva y tiene pareja, pues como norma se le debe pedir lo que es pues como tal beta HCG, ¿no? Que es la beta HCG, lo que es este hay el test de embarazo en lo que es en el cassette y hay en sangre, ¿no? Y siempre, como cualquier tipo de sangrado, ya van a ver, siempre se debe tomar mano de lo que es de la ecografía como tal. Dentro de lo que es la epidemiología, afecta aproximadamente el 20 y el 30% de los casos, ¿no? En el primer trimestre. No todos los casos progresan a aborto, ¿listo? La gran mayoría de las pacientes, y al menos si son primigestas, es un embarazo deseado, es FIP, pues prácticamente empiezan a estresarse y demás porque tienen miedo de que pues lo puedan perder como tal, ¿no? Al producto. Pero lo que nos dicen, no, no todos llegan, pero sí, digamos, algunos llegan cuando tienen muchos factores de riesgo, tienen infección o han acudido tarde, y pues termina en un aborto espontáneo como tal, ¿no? Dentro de lo que es la etiología y los factores de riesgo, tenemos las anomalías cromosómicas, que es lo más frecuente de ver. O sea, ¿qué quiere decir? Pues el cuerpo es sabio y pues reconoce como tal al embarazo, ¿no? Lo reconoce al embarazo y dice, este producto está viniendo con algunas anomalías cromosómicas y pues mejor lo expulso, ¿no? Esa es la principal causa. Puede ser porque justamente esto está pues en extremos de edad, menor a 15 años, mayor a 35 años, ¿no? O que la pareja sea una pareja, por así decir, que esté pues prácticamente, por ejemplo, en las damas se maneja gestante tardía, es a partir de las 35 años. ¿Y por qué es importante hablar esto? ¿Por qué es importante decir? Muchas veces nuestros pacientes nos preguntan y nos dicen, doctor, yo tengo 37 años, ¿será que aún puedo embarazarme? Claro que puede embarazarse, pero tenemos que informarle a la paciente
que el riesgo de cromosomapatías está incrementada en esa edad, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente los ovarios ya están senescentes de la misma manera en el varón, pues los espermatozoides disminuyen lo que es su motilidad, o sea, su movimiento, disminuyen lo que es su morfología, entonces todas estas cosas afectan y digamos si logran un embarazo tienen un riesgo elevado, por así decir, de un 30% de que generen una anomalía cromosómica en el producto, ¿no? Y otra causa frecuente de la amenaza de aborto son las infecciones. Cualquier tipo de infección durante lo que es el embarazo genera dolor en hipogastrio y si no se controla la infección, pues prácticamente va a tener como tal sangrado, ¿no? ¿Qué tipo de infecciones? Las más frecuentes que les da en el embarazo, infección urinaria, infección vaginal, cervicitis y digamos otras infecciones que es propio, digamos, no es del embarazo, puede ser un resfrío común, una faringoamigdalitis, algunas veces también se asocia pues ya a infecciones más severas como ser una apendicitis aguda, una colecistitis y demás, ¿no? Y algunos de cuadro quirúrgico. Eso respecto a las infecciones. Entonces, mientras no tratemos la infección, pues prácticamente va a proseguir lo que es la enfermedad, ¿no? Otras enfermedades maternas, pues que se asocian como tal al desarrollo o generar una amenaza de aborto, tenemos la diabetes mellitus, tenemos lo que es la hipertensión arterial, el lupus, que miren, la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica, el trastorno hipertensivo, pues prácticamente igual se puede asociar, ¿no? El lupus es una enfermedad de tipo autoinmunitaria. Lo que comentábamos, miren, la edad avanzada igual es un factor de riesgo para presentar lo que son amenazas de aborto, ¿no? Porque justamente el cuerpo pierde esa distensibilidad, pues prácticamente ya no es como antes, como cuando tenía la paciente 22 años y demás, ¿no? El tabaquismo, claro que sí, puede generar como tal, el alcohol, las drogas, entonces son cosas que van afectando como tal eh, al embarazo, ¿no? Tenemos como tal un cuadro clínico, pues prácticamente, o sea, ¿con qué viene nuestra paciente, no? La primera característica que les mencionaba, ¿no? Clínicamente, la paciente tiene un retraso menstrual o incluso ya está confirmado como tal que está embarazada, tanto por estudio de ultrasonografía o por pues una cuantificación o una cuantificación cualitativa o cuantitativa de lo que es de la beta-HCG, ¿no? Si nosotros ya sabemos que está embarazada y tiene sangradito, entonces nuestro diagnóstico ya va más enfocado, ¿no? Un sangrado vaginal leve a moderado, ¿no? Puede haber ese sangrado. Dolor abdominal de tipo cólico. Este dolor, pues, como lo menciona, es de tipo cólico, se localiza en la región de hipogastrio, justamente, y pues se irradia como tal a región lumbar. Entonces, ellos dicen que tienen un dolor, pues prácticamente que se va a lo que es hasta su espalda, ¿no? El cuello uterino cerrado. Entonces, al momento de evaluarle y realizar el tacto vaginal, entonces nosotros identificamos que el cuello aún está cerrado, entonces no está reblandecido, y, pero sí hay sangrado, ¿no? Y para confirmar y para decir que la paciente está cursando con una amenaza de aborto, necesariamente tenemos que tener la vitalidad fetal, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues durante la ecografía nos tienen que decir este producto está vivo y tiene su frecuencia cardíaca fetal tanto, ¿no? Porque si digamos nos dice, si tiene, por ejemplo, nos puede pasar un caso pues que ocurre con regularidad. La paciente estaba embarazada de 6 semanas, pero ha pasado una semana, ahora tiene 7 semanas y está con sangrado, rojo oscuro, con dolor y demás. Le pedimos lo que es el ultrasonido. En esta ecografía de las 6 semanas tenía un producto de 2.5 milímetros con actividad cardíaca. Y aquí, cuando ya le pedimos, no tiene latido.
Entonces ya no podríamos decir que estamos frente ante una amenaza de aborto, sino estaríamos frente a un aborto retenido, ¿no? Y pues el aborto retenido pues te da la misma sintomatología, solamente que no va a cesar lo que es el cuadro clínico, porque el producto ya lo ha reconocido que este producto es no viable, entonces lo va a expulsar, lo va a terminar de expulsar. Dentro de lo que es el diagnóstico, claro que sí, está lo que es la historia clínica y el examen físico, ¿no? Dentro de lo que es la historia clínica, nosotros, como les iba diciendo, le indicamos como tal realizar, pues prácticamente que nos cuente todo, ¿no? A realizar una anamnesis adecuada, preguntarle lo que es, desde hace cuánto está consangrado, cuántos días, con qué frecuencia, desde cuándo le está doliendo, si digamos tiene alguna enfermedad de base, porque es importante, ya habíamos analizado, ¿no? Preguntar, digamos, si toma algún medicamento, si sabía o no sabía que estaba embarazada, qué estudios tiene hasta el momento, todo eso respecto a lo que es a la historia clínica, ¿no? ¿Listo? Y pues dentro de la historia clínica ocurre con, ¿qué les podría decir? Con regularidad, ¿no? No con frecuencia, pero muchas de las pacientes no están de acuerdo lo que es con continuar con un embarazo y pues muchas de las veces se toman como tal ellas mismas lo que son la medicación. O sea, ya esto, como les digo, no sé al final de dónde consiguen la medicación. ¿Qué medicación, doctor? Lo que es el misoprostol para interrumpir el embarazo. Incluso eso más tenemos que preguntar, ¿no? Si este embarazo estaba planificado, no estaba planificado. Actualmente, si viene sola, tiene pareja, no tiene pareja y demás, ¿no? Todas esas cosas hay que preguntar. Y bueno, si realizamos una adecuada anamnesis y sentimos una empatía por la paciente, posiblemente nos cuente, ¿no? Que es un embarazo no deseado, que ha tomado como tal pastillas y pues, o sea, nosotros le vamos a querer ayudar a retener y demás, pero sin embargo la paciente no está de acuerdo, ¿no? Son cosas que incluso pues podríamos analizar durante la anamnesis, ¿no? El examen físico, como les mencionaba, ¿no? Medir, digamos, si es mayor a 12 semanas ya, se puede pues prácticamente palpar el útero por encima de lo que es de la sínfisis del pubis. Deberíamos analizar lo que es los puntos ureterales para ver si no hay algún tipo de infección, puño percusión, si la paciente está con dolor en la garganta, entonces igual deberíamos visualizar lo que son las amígdalas para ver que no es el origen esa infección, ¿no? ¿Qué más? Y finalmente terminamos lo que es con el examen ginecológico, que es súper importante, ¿no? Puede ser que la paciente haya venido con unas gotitas, un spotting que se llama, ¿no? Un spotting hace referencia que hay un sangrado como gotitas y no se nos debe olvidar realizar lo que es una especuloscopía a toda pues mujer gestante, al menos si es en el primer trimestre y está teniendo contacto justamente con, con nosotros, ¿no? Entonces, ¿y qué vamos a analizar en la especuloscopía? Vamos a analizar el canal vaginal, vamos a analizar el cervix y pues prácticamente esto nos da muchos datos como tal, ¿no? ¿Qué datos nos va a dar? En el canal vaginal podemos encontrar pues prácticamente muchas infecciones, ¿no? Ya sea una infección fúngica, una infección bacteriana o una infección parasitaria. Por lo común encontramos una infección polimicrobiana, ¿no? Entonces, y si encontramos eso, entonces probablemente ese sea el origen de su amenaza de aborto, ¿no? Otra de las cosas, digamos, nos viene una paciente que ha sangrado, pero no tiene dolor, ¿no? No tiene dolor, pero sí tiene sangrado como tal, un spotting. Entonces, y a la especuloscopía vemos un ectropio periorificial. ¿Y qué es el ectropion? Pues nada más que es el ectropion, la
proliferación del epitelio glandular, que pues prácticamente que era intracervical, es que se hace exocervical. Entonces este epitelio pues no está preparado para estar a nivel exocervical. Entonces cuando tiene contacto lo que es con el canal vaginal, o incluso cuando tiene relaciones sexuales con su pareja, entonces tiende a dañarse, y pues este es el que genera un spotting, ¿no? Entonces se le debe realizar un adecuado manejo. Entonces si digamos tiene una infección más tiene un ectropion, entonces eso es lo que se debe tratar, ¿no? Lo vamos a analizar, lo que es cómo se maneja cada tipo pues de patología, lo que es en las clases prácticas, ¿no? Entonces eso podríamos encontrar en la especuloscopia. Y finalmente terminamos con el tacto. Y con el tacto, pues ya lo hemos visto, doctor. Está cerrado el cervix, el óseo. ¿Y para qué le vamos a hacer tacto? Para verificar si el cuello está reblandecido o no está reblandecido. ¿Listo? Medir lo que es el útero, porque tenemos una estimación. Por ejemplo, nosotros ya podríamos sacar un diagnóstico clínico sin el ultrasonido, ¿no? Nos dice que está embarazada de 12 semanas, y al tacto y lo que es la palpación bimanual medimos un útero de 15 por 12, pero tiene 12 semanas. El útero es más grande proporcionalmente respecto a la edad gestacional. Entonces es un dato clínico. O lo mismo, tiene 12 semanas y palpamos un útero de 8 por 5. Está pequeñito, ¿no? Entonces posiblemente, y aparte su sangrado es rojo oscuro, posiblemente tal vez estemos frente a un embarazo no viable, ¿no? Pero si digamos es un útero de 12 por 7, entonces está acorde a la edad gestacional y demás, entonces sí, digamos, ¿no? Podríamos estar frente a lo que es a un embarazo viable. Posteriormente, como les mencionaba, nos acompaña lo que es la ecografía transvaginal. Pues prácticamente lo que es el ultrasonido siempre nos va a acompañar como tal, eh, para el diagnóstico de lo que son las enfermedades en ginecología obstetricia, ¿no? Los niveles seriados de beta HCG o HCG, esto nos ayuda, ¿no? Antes prácticamente mmm, nos ayuda cuando identificamos un embarazo de localización incierta, ¿no? ¿Y qué hace ese término embarazo de localización incierta? O sea, es que prácticamente tienen una semana, 2 semanas de retraso, y se hacen test de embarazo, sale positivo. Entonces, según su fecha de última menstruación, tienen 2 semanas de embarazo. Y obviamente el HCG se hace positivo. El error pues que tal vez cometen es directamente realizarse una ecografía. Van a la ecografía esperando tal vez encontrar, obviamente no tienen conocimiento como tal nuestras pacientes en medicina y demás, pero esperan encontrar como tal un embarazo, ¿no? Y lo único que encontramos en la ecografía es un endometrio engrosado, aumentado de lo que es de tamaño, brilloso, solamente eso. No encontramos saco gestacional, no encontramos vesícula vitelina, y vemos los anexos, vemos tal vez el cuerpo lúteo, entonces nada más. No vemos nada en anexos. Entonces a ese embarazo se llama embarazo de localización desconocida. Y con eso pues ya no nos podemos quedar con la duda. Bueno, algunos no prefieren tal vez esperar y no hacerse ningún tipo de estudio, pero algunos pues quieren como tal hacerse el estudio, ¿no? Porque ¿dónde está mi bebé? Así. Entonces nosotros para confirmar tiene que tener una beta HCG primero para determinar de cuántas semanas está, y luego se pide de control a las 48 horas. Si a las 48 horas pues prácticamente ha incrementado la beta HCG al doble, pues nos diría que estamos frente a un embarazo intrauterino viable, ¿no? Pero si solamente ha aumentado tal vez la mitad o la cuarta parte, estaríamos frente a tal vez a un embarazo ectópico, ¿no? Eso, por eso digamos está ahí que se pide lo que son los niveles seriados de HCG, ¿no?
Y dentro de lo que son los exámenes complementarios, como, como regla, pues prácticamente se debe pedir a toda mujer embarazada hemograma, coagulograma, grupo y factor para ver si no hay incompatibilidad de grupo. ¿Qué más se debe pedir? Se debe pedir lo que es el examen de orina, se debe pedir lo que son las pruebas para el PDRL, que sería para la sífilis, y las pruebas del VIH, ¿no? Eso se pide como regla a toda mujer embarazada, porque imagínense que nos salga que tiene incompatibilidad de grupo, o imagínense que nos sale la paciente pues que no sabía como tal, le ha conocido a su pareja hace recién 2, 3 meses y resulta que ahora es VIH positiva. Pero doctor, yo no tengo ninguna molestia, nos diría, ¿no? Pues prácticamente no manifiestan pues síntomas o sintomatología cuando es una etapa inicial lo que es el VIH, ¿no? Entonces, sin embargo, es importante diagnosticarlo y analizarlo, ¿no? Yo les comento pues prácticamente que aquí lo que es en el hospital holandés nos llega con tanta frecuencia que están gestando y aparte pues son portadoras de VIH, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿y desde qué edad? A partir de los 16 años incluso, ¿no? Entonces prácticamente lo que es el VIH se está volviendo en una pandemia. ¿Y por qué es importante pedir? Para que pues no afecte como tal al feto y no haya una transmisión transplacentaria de esta enfermedad, tanto de la sífilis y como lo que es del VIH, ¿no? Porque pues si sería diagnosticada como tal, se le debe dar el tratamiento adecuado. Dentro de lo que es del examen de orina, pues tenemos que ver si no hay como tal, como una infección urinaria y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar y ver. Bueno, como tal, se podría realizar, nos dicen, ¿no? Un manejo expectante de la amenaza de aborto, ¿no? Donde nosotros le indicamos a la paciente que haga un reposo relativo, obviamente que tiene que haber lo que es la abstinencia sexual, porque si no, pues va a generar mayor sangrado y se debe realizar un control ecográfico de aquí a unas cuantas semanas, ¿no? ¿Y esto por qué control? Por cada rato ecografía, doctor. Ya me han hecho ecografía al inicio, ahora me han hecho ecografía, pero justamente en esta ecografía de control, pues el sangrado tal vez se debe a hematomas perisaculares. Entonces se debe realizar el control de lo que es del hematoma perisacular, ¿no? Dentro de lo que es de la amenaza de aborto, otra de las etiologías está los famosos hematomas durante el primer trimestre, ¿no? ¿Y qué son los hematomas? Son colecciones de sangre alrededor del saco, ¿no? Por eso se llama hematoma perisacular. Entonces, estos generan como tal un sangrado rojo oscuro y demás. Dependiendo lo que es el tamaño, puede generar un compromiso, ¿no? Y puede generar un desprendimiento. Pero los hematomas de 0.2, 0.5, 1 cc, sí, digamos, no le están ocasionando la amenaza, pero ya versus un hematoma de 5 cc que compromete un desprendimiento del 25% a las 5 o 6 semanas, eso amerita un control semanal, ¿no? Para ver qué, para ver si el hematoma está disminuyendo o está aumentando de tamaño, ¿no? Entonces, eso para eso nos sirve lo que es el control ecográfico, porque no hay otro modo, pues prácticamente de realizar un control, ¿no? Se debe realizar como tal un seguimiento clínico estrecho, ¿no? Prácticamente dependiendo, ¿no? De lo que es el hematoma y demás, ¿no? Si la paciente pues no quiere ser internada, pues tiene que acudir lo que son a controles, ¿no? ¿Listo? Porque, bueno, dependiendo de la institución donde, pues, acuda la paciente. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, lo que es en el ámbito público, le mandan a su casa, le dan su medicación y demás, y pues tiene que venir a control por consultorio externo, ¿no? No ocurre, pues, lo mismo lo que es en la caja. Porque en la caja ven un hematoma de 0.5 o 1 cc, se interna la paciente,
ahí se va a ir de alta cuando ya no tenga hematomas, ya no tenga molestias y demás, ¿no? La paciente está internada ahí una semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Pues se dan de cuenta que el manejo es diferente dependiendo de la institución donde le atiendan, ¿no? El tratamiento, justamente, el tratamiento médico, ¿no? Podríamos utilizar el uso de lo que es de la progesterona en casos seleccionados. La progesterona nos ayuda justamente a la relajación de lo que es del útero, ¿no? Como está contrayéndose y esa contracción genera dolor, lo que es en la paciente, entonces de esta manera le ayudamos como tal. ¿Y cuánto de progesterona? Podríamos utilizar progesterona micronizada, entonces, que es lo más frecuente que se utiliza durante la gestación, de 200 miligramos cada noche o cada 12 horas, ¿no? De esa manera podríamos utilizar. Manejo del dolor. La paciente está viniendo por dolor. Podríamos utilizar, como digamos es del primer trimestre, podríamos utilizar indometacina de 100 miligramos vía rectal hasta 3 dosis, ¿no? Pero con una dosis, dependiendo, digamos, cómo haya venido la paciente, pues eso nos ayudaría como tal, ¿no? Luego, y digamos, dependiendo, si ya esto también varía, como les decía, ¿no? Para un manejo ambulatorio o para un manejo hospitalario, ¿no? Si la paciente se ha internado, pues bueno, le colocamos como tal una vía, le podríamos dar tal vez butilbromuro de iosina, entonces, y aparte su indometacina, entonces la paciente va a estar más tranquilita, ¿no? Tratamientos de infecciones si están presentes, claro que sí, ¿no? Si digamos viene nuestra paciente y se ha ido aguantando casi más de 2 semanas, estaba con polaquiuria, disuria, dolor lumbar, le pedimos una ecografía renal y nos dice pues que hay dilataciones pielocaliciales, dentro de lo que es la ecografía vesical, el engrosamiento de la vejiga, el examen de orina nos sale que tiene es patológico, ¿no? Leucocitos de 20 por campo, piocitos 100 por campo, fétido, entonces se dan de cuenta que el origen de la amenaza es la pielonefritis como tal, ¿no? Entonces, estos pacientes, por ejemplo, si es pielonefritis, va a necesitar antibióticos, como ser lo que es los beta-lactámicos de la familia de las cefalosporinas, como ser la ceftriaxona o la cefotaxima en horario, ¿no? Por lo menos unos 5 días y después posteriormente se lo puede pasar a vía oral. Esto pues varía, ¿no? Dependiendo de la evolución de la paciente. Algunos necesitan 3 días y ya se encuentran bien y se les puede rotar como tal, ¿no? A un tratamiento vía oral. ¿Qué nos dice lo que es la ACOG? Se debe individualizar el manejo, ¿no? ¿Qué quiere decir? No es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener una amenaza de una paciente de 22 años que tiene dolor en hipogastrio, un sangrado leve. En su examen de orina ha salido 12 leucocitos por campo, piocitos no, nitritos sí. Entonces sí se puede deber a lo que es como tal a, a una infección, pero no amerita como tal internación, sino es un manejo ambulatorio, ¿no? Versus otra paciente de 45 años de edad, es FIP, o sea, es fertilización in vitro, tiene lo que es infección, en su ecografía nos ha salido que tiene hematomas, entonces mejor la internamos, ¿no? Porque no va a ser recomendable mandarle, porque puede ser que le mandemos a la casa y ya vuelva como tal, ¿no? Con un aborto espontáneo. Algo que nos indica, pues, esta sociedad es que no se recomienda el reposo absoluto. Nos dice, ¿no? Que podría empeorar como tal el, el cuadro, ¿no? ¿Y por qué nos dice que podría empeorar el cuadro? Porque justamente como va a estar en reposo puede causar estreñimiento, puede generar dolor lumbar y demás, ¿no? Justamente eso es lo que menciona, no debería recomendarse, nos dice, ¿no? Pero muchas veces, así como nos dice que no deberíamos realizarlo,
nuestras indicaciones, reposo absoluto, ¿no? Porque estos pacientes que si se paran y están en una, pues como les diría, en una situación tan complicada que tendrían que estar siempre en reposo absoluto, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues prácticamente que no pueden levantarse ni para ir al baño. Entonces se les presta chatitas para hacer lo que son sus necesidades, como para miccionar y para defecar, ¿no? Algo también que, como mencionábamos, considerar el soporte emocional, ¿no? Muchas de las pacientes, pues prácticamente, y está descrito dentro de la literatura, no todos como tal, ¿no? Sin embargo, pues pueden tener tal vez algún problema respecto a lo que es a la parte psicológica, ¿no? Entonces, algunos ya empiezan a estresarse, ya empiezan como tal a incomodarse con un simple pues sangrado. Para ellos no es simple, ¿no? Obviamente es pues es como podría, así podríamos decir, es un embarazo súper deseado y demás, pero se empiezan a estresar, ¿no? Dicen que mi bebé, lo voy a perder a mi bebé, lo voy a perder a mi bebé, se quedan como tal con ese concepto, ¿no? Entonces siempre deberíamos darle en todo momento un soporte emocional a estas pacientes que están cursando como tal con esta enfermedad, ¿no? ¿Listo? Otra de las cosas, pues prácticamente lo que les mencionaba, ¿no? Justamente es un embarazo no deseado y demás, entonces igual ameritan como tal un soporte emocional, ¿no? Y obviamente, claro que sí, lo que les mencionaba, evaluar la viabilidad fetal, ¿no? Porque si no evaluamos esta viabilidad fetal, pues podríamos decir que no estamos evaluando adecuadamente, ¿no? Entonces sí o sí se debe evaluar la viabilidad fetal, ¿no? Porque ¿qué tal estamos frente a un aborto retenido? El tratamiento médico, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Ahora sí, ¿no? Eso respecto a lo que es a la amenaza de aborto, ¿no? La amenaza de aborto, en resumen, prácticamente hay un manejo ambulatorio, hay un manejo hospitalario, ¿no? Todo lo que podríamos manejar, lo que es en el ámbito, por así decir, eh, hospitalario, primero, digamos, si nuestra paciente, pues, amerita que tenga una internación, entonces nosotros le damos dieta, ¿no? Le damos dieta blanda, el control de signos vitales pues podría ser cada 6 horas o por turno, un reposo relativo, control de sangrado transvaginal. Imagínense que ha entrado con un sangrado leve, pero ahora ya está empezando a manchar con coágulos, ¿no? Entonces sí se debe verificar el control de sangrado vaginal, ¿no? Luego le damos con soluciones, ya sea pues si nuestra paciente está hidratada, deshidratada, entonces podríamos darle una solución de 1000 o 2000, ¿no? Lo podríamos agregar lo que es la vitamina C, pues que ayuda a regenerar y demás. Y podríamos darle analgésicos y también podríamos darle lo que es antiespasmódicos como ser el butilbromuradiosina 20 miligramos endovenoso cada 8 horas, ¿no? La indometacina vía rectal cada noche, la progesterona 200 miligramos cada noche, ¿no? Y digamos si tiene infección urinaria, entonces como está internadita, está con vía, le iniciamos cefotaxima o ceftriaxona, ¿no? Y nada, pues esperar la evolución de la paciente, ¿no? Eso en el manejo, pues prácticamente hospitalario. Algo también que pues utilizamos con mucha frecuencia, si en la ecografía nos ha salido que tiene hematomas perisaculares, es pues prácticamente el flavosecaere. El flavosecaere pues es un medicamento que ayuda a la reabsorción de lo que son de los hematomas, ¿no? Justamente pues tiene flavonoides, tiene lo que es la vitamina K y tiene la vitamina C. Estos medicamentos ayudan en la coagulación y ayudan a combatir la fragilidad capilar, ¿no? Estos son esos medicamentos pues que nos ayudan con eso, ¿no? Pues, la gran mayoría, el origen de los hematomas justamente nos dice que
puede deberse a una fragilidad capilar, ¿no? Entonces por eso nos ayuda este medicamento. ¿Y cómo se usa? Un comprimido cada 8 horas, ¿no? Hasta pues prácticamente que no haya hematomas. Puede utilizar por una semana, 2 semanas, dependiendo la evolución de la paciente. Ahora sí, vámonos con este acápite, que es el aborto. El aborto, pues prácticamente es la interrupción o expulsión del producto de la concepción. Miren, ¿no? Puede ser total, o sea, todo lo que es los productos de la concepción, o parcial antes de las 22 semanas, ¿no? Según la Sociedad Española de Ginecología Obstetricia, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? Hacemos mucho énfasis lo que es en el peso justamente gracias a la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué es importante decir si ha sido aborto o ha sido un parto prematuro? Si es mayor a 500 gramos es parto prematuro. Entonces, donde prácticamente se le otorga un certificado de defunción como tal a estos pacientitos, ¿no? Porque prácticamente decimos mayor a 500 gramos ya es un producto previable, pero pues prácticamente ya no es considerado un aborto, ¿no? Esto varía según pues muchas bibliografías, ¿no? Pero la SEGO maneja la 22 semanas. La OMS solamente se basa en el peso y la longitud de lo que es del producto, ¿no? 25 centímetros. ¿Y cuál es la frecuencia de estimación? Pues prácticamente del aborto como tal. En el primer trimestre se ha estimado la incidencia de pérdida temprana del embarazo en un 31%. Se dan de cuenta pues que pues ahí es una frecuencia bastante elevada, ¿no? En el primer trimestre. En el segundo trimestre pues la incidencia de la pérdida disminuye como tal, ¿no? Es inferior al 1%, nos dicen, ¿no? Muchas pérdidas ocurren antes del embarazo clínicamente reconocido. Este término es súper interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente algunas pacientes podrían confundir como un retraso menstrual y que les ha venido pues de diferente manera, ¿no? Sin embargo, pues refieren que han perdido como coágulos, que no era pues lo habitual, pero y al final lo han expulsado, ¿no? Entonces simplemente lo toman como un retraso menstrual, ¿no? A eso pues se denomina embarazo clínicamente no reconocido, ¿no? Listo, sí tenía un retraso 2, 3 semanas, ¿no? Pero luego le ha venido su menstruación, entonces lo toman como un retraso nomás, no se han hecho test de embarazo y demás, ¿no? Muchas veces ocurre eso. ¿Y cuáles son los factores por la cual se podría presentar un aborto como tal, ¿no? Tenemos de la misma manera, ¿no? Que lo que es la amenaza de aborto, tenemos lo que es el desarrollo anómalo del cigoto, ¿no? Entonces decimos que el cuerpo lo ha reconocido como un producto pues no viable y demás, entonces lo empieza a expulsar, ¿no? Anormalidades en la etapa inicial del trofoblasto. Tenemos lo que son los factores fetales, ¿no? Prácticamente un aborto aneuploide, ¿no? Que se puede presentar en el 50 el 60% de los productos que son expulsados contienen anormalidades cromosómicas. Entonces nosotros cuando digamos ya se ha presentado, eso es lo que siempre les explicamos, ¿no? A las pacientitas, porque vienen pues prácticamente y decir, a preguntarnos y decirnos, y doctor, ¿por qué me ha pasado esto así? Yo no tenía ningún tipo de infección, yo me he cuidado y demás, pero la respuesta es justamente esta, ¿no? Que prácticamente un 50 y a un 60% de los productos en alguna ocasión vienen con anormalidades cromosómicas, ¿no?
¿Y qué anormalidades cromosómicas? Pues puede estar asociado a trisomías autosómicas, como ser la trisomía 13, el síndrome de Edwards, el de Patau, el de 13, el de Edwards el 18 y pues el de Down el 21, ¿no? Y pues prácticamente en alguna ocasión se puede presentar pues lo que es la alteración, lo que es o puede ocurrir un mosaicismo, ¿no? O una cromosomopatía, como ser el síndrome de Turner, viene con un cariotipo de 45X0, ¿no? Nos indican, ¿no? Prácticamente estos autores como ser de Jacobs y Haushold indican que el 95% provienen de la madre, ¿no? Y el 5% del padre. Antes lo manejaban de esta manera, ¿no? Pero se ha visto en la actualidad que prácticamente tanto la madre como el padre pues intervienen un 50%, ¿no? Entonces no podríamos decir directamente el 95% proviene de la madre. Esto es pues simplemente como una aclaración, ¿no? Y otras de las causas. Miren, ahorita ya hemos visto los factores fetales, pues prácticamente el feto está viniendo con una alteración de cromosomopatía, ¿no? Pero dentro de esos y digamos otras causas por las cuales se puede presentar el aborto son los factores maternos, ¿no? Tenemos como tal las infecciones, enfermedades crónicas, anormalidades endocrinas como tal, como ser lo que es el hipotiroidismo, la diabetes mellitus, déficit de progesterona. Las infecciones, como ya hemos visto, ¿no? Es similar, ¿no? Puede ser que haya tenido infección urinaria, colpitis o algún tipo de infección pues prácticamente ya sistémico, ¿no? Enfermedades crónicas como ser la diabetes, hipertensión, cardiopatía, nefropatía, ¿no? Anormalidades endocrinas, el hipotiroidismo, obviamente la diabetes, déficit de progesterona y algunos problemas de nutrición que están relacionados como tal con la primero una amenaza de aborto y finalmente terminan en aborto, ¿no? La anorexia, la bulimia como tal, ¿no? Aquellos pacientes pues que consumen drogas y otros factores medioambientales como ser el tabaco, el alcohol, radiaciones, anticonceptivos, toxinas ambientales, ¿no? Tenemos lo que son factores maternos, ¿no? Inmunológicos, pues prácticamente autoinmunitarios, ¿no? Que prácticamente es lo más frecuente que a veces se presenta y terminan en un aborto espontáneo, ¿listo? Algo inmunitario, pues prácticamente hace referencia esto cuando la paciente pues ha sido recientemente trasplantada, digamos por un trasplante de riñón, entonces eso se denomina algo inmunitario. Autoinmunitario, pues que sus propios anticuerpos están reaccionando contra su mismo organismo, ¿no? Trombofilia hereditaria, y si digamos ha presentado como tal alguna enfermedad eh, quirúrgica como ser una apendicitis, una colicistitis aguda, que son los más frecuentes y se ha tenido que optar por una laparotomía, puede terminar en un aborto como tal, ¿no? Al menos si es en el primer trimestre, ¿no? Los traumatismos, claro que sí, ya sea de manera directa, como esto, digamos, ¿no? Que toma contacto con lo que es el abdomen, con el sitio de impactación, o de manera indirecta, pues indirectamente, pues genera como tal un dolor en el vientre o en el hipogastrio, ¿no? Puede caerse de espalda, puede caerse lo que es de rodillas y demás, ¿no? Sin que haya tenido contacto lo que es el hipogastrio como tal, ¿no? Defectos uterinos, claro que sí, como aquí vemos, puede ser que sea un útero didelfo, puede ser que sea un útero bicorne, entonces, o un útero tabicado. Son cosas pues prácticamente que afectan como tal el desarrollo normal del producto y al finalmente termina en un aborto, ¿no?
Y esto pues prácticamente que es súper importante analizar y demás, este es la incompetencia ítmico-cervical. Y bueno, ¿qué hace referencia a lo que es la incompetencia ítmico-cervical? Pues prácticamente, imagínense, se deben a dos factores principales lo que es la incompetencia ítmico-cervical. Tenemos una pacientita de 37 años de edad. En un inicio, cuando era joven, cuando tenía 22 años y demás, se ha embarazado, ¿no? En tres oportunidades y en las tres oportunidades le han hecho un aumeo con dilatación. O sea, han usado dilatadores y demás. Ya lo ha perdido como tal, ¿no? Pues podría ser muchas veces y aún se practica como tal en Bolivia lo que son los abortos provocados, ¿no? ¿Listo? Y en tres oportunidades le han dilatado, le han hecho el ameo, ya pues, no tenía una pareja estable, quería continuar tal vez con sus actividades y lo ha postergado como tal, ¿no? Para más adelante. Ahora resulta a los 37 años ya está casada, tiene un hogar y demás y quiere embarazarse. Se ha embarazado, pero resulta que llega a los 12 meses, no tiene infección, el bebé es viable y demás, pero lo expulsa. Justamente por esto, por una incompetencia ismico-cervical secundario pues prácticamente a las intervenciones repetitivas del aborto provocado. Puede ser una de las causas, ¿no? Otra de las causas pues que es igual frecuente es la conización, ¿no? La conización que se le realiza a aquellas pacientes justamente pues como podríamos decir que presentan alguna lesión preneoplásica en el cervix, o sea, digamos se le hace un control de PAP. Todo se hace en un control de PAP, pues a partir de que han iniciado lo que son las relaciones sexuales, ¿no? Se lo debe realizar al mes. Entonces, eh, nos reporta que tiene un NIC 1, NIC 2. Entonces, han optado por hacerle como tal una conización. Le hicieron una conización ya y le hacen un control, nuevo control de PAP o incluso el reporte de patología donde nos indica que está libre los bordes y demás, ya. Entonces, y se embaraza la paciente, ¿no? Con su pareja y demás. Entonces, y llega igual a una edad gestacional de 14 semanas o 16 semanas. No tiene infecciones, está yendo todo bien, y pero empieza pues la paciente a dilatar, ¿no? Justamente la conización es un factor de riesgo para la incompetencia ítmico-cervical, ¿no? Siempre por eso debemos considerar si se ha realizado o no se ha realizado procedimientos, ¿no? Otro de las características, pues prácticamente eh, son los factores paternos, ¿no? Las anormalidades cromosómicas de los espermatozoides se han vinculado como tal con el aborto, ¿no? Y la teratospermia, ¿listo? Entonces son cosas pues que se han vinculado como tal, ¿no? Eh, con la causa de lo que son los abortos, ¿no? ¿Y qué hace referencia la teratospermia? Pues que los espermatozoides ya no son como estos espermatozoides, ¿no? Una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿no? Sin embargo, tienen doble cabeza, tienen doble cola, ¿no? O tienen tres cabezas, o tienen una alteración morfológica, y justamente esto se ha vinculado pues con el aumento de la edad de los varones, ¿no? Digamos, imagínense un varón de 45 años y su pareja tiene 25 años, ¿no? Probablemente el origen de la cromosomopatía es el padre, ¿no? Por eso se debe realizar cuando ya la pareja es mayor a 35 años, debería realizarse estudios antes de buscar como tal una concepción para justamente no pues llegar o encontrarnos con este desenlace como tal. Respecto a lo que es a la clasificación, lo que habíamos mencionado, ¿no? Tenemos lo que es el aborto espontáneo, pues ¿qué ocurre?
de manera espontánea, sin que pues la paciente como tal haya intervenido, sin que pues digamos haya un agente externo pues que provoque como tal, ¿no? El aborto espontáneo. El aborto que ocurre sin la participación de métodos médicos o mecánicos para vaciar el útero, ¿no? Entonces es considerado espontáneo no provocado. Y el aborto inducido, aborto provocado, es la terminación médica o quirúrgica del embarazo antes de que el feto sea viable, ¿no? Esto, lo que son los comprimidos de misoprostol, y tenemos ya sea, digamos, ¿no? Por lo que es el AMEU o el legrado como tal. Tenemos esta clasificación que ya la hemos visto, ¿no? La amenaza de aborto, el aborto inevitable, el aborto incompleto. El inevitable, pues prácticamente el saco gestacional ya está cerca de lo que es del canal endocervical. El aborto incompleto, que han eliminado parte del producto de la concepción. El aborto completo, han eliminado totalmente los productos de la concepción, ¿no? Aborto retenido, pues prácticamente hace referencia a que está el embarazo ahí, pero el producto o el embrión no tiene actividad cardíaca, ¿no? También conocido como HMR, ¿listo? Y también tenemos este término que se llama aborto recurrente, ¿no? El aborto recurrente justamente hace referencia cuando ya ha tenido dos abortos consecutivos o tres abortos discontinuos, ¿no? Eso se denomina aborto recurrente. Ahora, pues prácticamente ya no se utiliza ese término, sino se utiliza pérdida gestacional, ¿no? Pérdida gestacional recurrente se llama. Tenemos el aborto inevitable, en el cual sobreviene una hemorragia de origen intrauterino antes que haya terminado la semana 20, con dilatación sostenida progresiva del cuello uterino sin expulsión del producto de la concepción. Entonces, ¿y por qué decimos inevitable? Porque ya hay una eliminación del líquido amniótico, ¿no? Aparte de sangrado, hay una eliminación del líquido amniótico, entonces es un aborto inevitable, ¿no? ¿Y cómo lo podríamos identificar? Pues al tacto vaginal ya hay modificaciones cervicales, ya hay dilatación, hay sangrado, y en algunas ocasiones, dependiendo la edad gestacional, se podría tocar lo que son partes fetales, ¿no? Luego tenemos el otro término que habíamos mencionado, que es el aborto completo, ¿no? Que es la expulsión de todos los productos de la concepción antes de las 20 semanas, ¿no? Los signos y síntomas, pues prácticamente cesa el dolor y la hemorragia intensa después de la expulsión completa. Hemorragia leve o si pues prácticamente está cerrado posterior a la expulsión. Miren, aquí había pues un producto, pero este es un control de ecografía, vemos donde un endometrio lineal. No hay coágulos, no hay restos, entonces se le denomina un aborto completo. Y aquí vemos que el OSI está cerrado, ¿no? Obviamente el OC puede estar un poco reblandecido y entreabierto, pero el OSI está cerrado. Otro escenario, ¿no? Comparen la imagen, miren aquí, nada, y aquí miren cómo se ve una imagen hiperecogénica como tal, ¿no? Este es un útero retroverso, este es un útero anteverso, ¿no? Entonces, ¿cómo se define el aborto incompleto? La expulsión de algunos productos de la concepción durante el mismo periodo de retención del resto, ¿no? El OSI, pues prácticamente persiste entreabierto como tal. Entonces, sí, ¿qué significa eso? Que sigue va a estar sangrando. Este escenario prácticamente del aborto incompleto es súper peligroso, ¿no? Pues prácticamente para la paciente, ¿ya? Los signos y síntomas: expulsión de una parte del producto de la gestación, persistencia de la hemorragia, útero doloroso, pero de menor tamaño al correspondiente, ¿no? Nosotros ya podríamos llegar incluso al diagnóstico clínicamente, ¿no? Le hacemos una especuloscopía, vemos un orificio cervical externo que está emanando como tal
un débito sanguíneo, vemos productos de la concepción, restos ovulares provenientes de cavidad, entonces nosotros confirmamos el diagnóstico de aborto incompleto, ¿no? Y con el estudio de imagen de ultrasonografía vemos esta imagen como tal. Al Doppler es positivo, imagen hiperecogénica. Luego tenemos estos dos tipos de escenarios, ¿no? Tenemos como tal conocido como aborto retenido o aborto diferido, ¿no? Entonces vemos como tal esto, ¿no? Embrión o feto muerto dentro del útero antes pues que haya cumplido las 20 semanas de gestación, pero se retienen los productos de la gestación detrás del OSI durante días o incluso semanas. Signos y síntomas: cesan los síntomas de embarazo como ser náuseas, que llegan lo que son a los vómitos, ¿no? Sensibilidad, útero de menor tamaño, secreción vaginal parduzca, o sea, rojo achocolatado como tal. Esto es lo que les decía, ¿no? Cuello cerrado, prueba de embarazo. Si pasa tres semanas va a salir negativo, ¿no? Entonces aquí vemos un producto primeramente sin actividad cardíaca. Ese es conocido como HMR. Tenemos otro como tal, otro escenario. Vemos aquí el saco gestacional, pero no vemos el producto. Este es considerado un aborto, un embarazo anembrionado, ¿no? Pues prácticamente por más que esperemos no va a aparecer el embrión, ¿no? Simplemente está la casita del bebé. Hay criterios para definir lo que es un HMR y un embarazo anembrionado. Del más fácil, del embarazo anembrionado, si nosotros visualizamos un saco que mide de aquí hasta aquí, mayor a 25 milímetros y no hay embrión, decimos que es un embarazo anembrionado. Pero si el saco pues mide unos 12 milímetros, podríamos esperar aún, ¿no? Aquí, lo que es en el aborto diferido, si el producto mide 7 milímetros, 8 milímetros y no hay actividad cardíaca, entonces lo catalogamos como huevo muerto retenido. Pero si el producto mide 2.5 y como tal no hay actividad cardíaca, podríamos esperar. ¿Cuánto tiempo? Unos 3 días. Le hacemos el nuevo control. Si no hay actividad cardíaca, pues lo catalogamos. No ha cambiado de tamaño porque nos dice, ¿no?, que el embrión crece 1 milímetro por día, ¿no? Entonces, si no ha crecido nada, sigue 2.5, entonces porque prácticamente el embrión no va a crecer más, ¿no? Lo que les decía, ¿no? En los libros y en la literatura antigua se maneja como aborto retenido, aborto diferido, embarazo anembrionado, HMR, pues según lo que es la Sociedad Internacional de Ultrasonografía de Ginecología Obstetricia, se denomina embarazo no viable. El aborto provocado, que ya lo hemos mencionado, ya puede ser con comprimidos o puede ser lo que es con instrumentación, ¿no? Antes de que el feto sea viable. O sea, no tiene infección la paciente, simplemente por eso, como su nombre lo dice, provocado. Y pues prácticamente si realizaríamos como tal un estudio estadístico, eh, es súper frecuente como tal, ¿no? Esto del aborto provocado, al menos en Bolivia. Ahora, esto, ¿no? Pues recientemente, hace unas 2, 3 semanas, ha salido en las noticias justamente en el Hospital del Norte, donde una paciente joven, 21 años, ha fallecido secundario lo que es a un aborto incompleto. Y según la anamnesis, la paciente ha tomado 20 comprimidos de misoprostol. No sé al final de dónde consiguen, quién les distribuye, y ya todos sabemos que es un medicamento controlado, pero hay un manejo clínico respecto a lo que es al misoprostol, ¿no? Esto es desde el 2017 que tenemos. Entonces, miren, menor a 13 semanas, interrupción del embarazo, ¿no? 800 miligramos sublingual cada 3 horas, ¿no? Vía vaginal o vía, pues prácticamente se lo puede realizar cada 3 horas a 12 horas, 2 a 3 dosis, ¿no? En aborto diferido,
800 miligramos vía vaginal cada 3 horas por 2 dosis, ¿no? 600 miligramos vía sublingual cada 3 horas por 2 dosis. Aborto incompleto, 600 miligramos vía oral por una dosis, ¿no? Y 400 miligramos vía sublingual por una dosis igual. Y en caso de que pues, se quiera realizar un aborto quirúrgico para la preparación cervical, 400 miligramos vía sublingual una hora antes del procedimiento, ¿no? Y vía vaginal 3 horas antes del procedimiento. Es como se maneja el misoprostol. Entonces tenemos el manejo quirúrgico, aquí miren, y tenemos lo que son, esto por ejemplo es el ameo y esto por ejemplo tenemos lo que es el legrado como tal, ¿no? El tratamiento, pues como les mencionaba, ¿no? Pues todos los médicos optamos la gran mayoría, pues justamente para que no exista restos, para disminuir la pérdida hemática, eh, pues prácticamente el manejo quirúrgico, ¿no? Lo que les decía, ¿no? A veces en los abortos provocados y digamos porque por querer liberarse más rápido utilizan este instrumento que es el dilatador y al final les deja como tal en una incompetencia ismico-cervical. Otro escenario y pues súper complicado que se puede generar producto digamos de un mal manejo o porque simplemente la paciente lo ha manejado o solamente ha utilizado pastillas o digamos se ha realizado como tal un aborto pero no con todas las medidas pues de bioseguridad, entonces se puede convertir en un aborto séptico como tal, ¿no? El agente causal más común, en 63% los estreptococos, 30% E. coli, pseudomonas, Clostridium perfringens, causa signos y síntomas como una hemorragia, restos ovulares con secreción vaginal fétida, ¿no? Va a haber taquicardia, malestar general, dolor intenso, fiebre mayor a 38 grados, útero de consistencia reblandecido, dolor a la movilización, Douglas doloroso, resistencia peritoneal, cuello entreabierto, ¿no? Una secreción o flujo fétido. Por ejemplo, durante lo que es el aborto séptico hay un síndrome característico que se puede presentar, que es el síndrome de Mondor, el síndrome tricolor que está asociado a Clostridium perfringens, pues justamente se presenta, ¿no? Hay palidez prácticamente, entonces eso es así, es el primer color. Cianosis, porque justamente hay un estado de hipoperfusión, ¿no? Y pues prácticamente hay un color de tipo amarillento por la hemólisis como tal, ¿no? Entonces ese es denominado la ictericia, ¿no? El síndrome tricolor, que es causado por el Clostridium perfringens secundario a un aborto séptico, ¿no? El tratamiento obviamente ya es hospitalario, necesita fluidoterapia, antibióticos de amplio espectro y si digamos el cuadro no se controla, pues incluso puede llegar a una laparotomía, histerectomía, anexectomía en casos graves, ¿no? Las complicaciones pues prácticamente inmediatas puede ser lo que es la endometritis, anexitis, pelviperitonitis, shock séptico, el embolismo, coagulación intravascular diseminada y pues en lo que es estadios tardíos, esterilidad, infertilidad, acretismo placentario, placenta previa, ¿no? Entonces, hasta ahí lo que es la hemorragia de la primera mitad. Nos daremos un break, por favor, de 10 minutitos y vamos a continuar como tal con las hemorragias de la segunda mitad. ¿Listo? Vayan pensando también las preguntas, entonces, y eso, por favor.
Bueno, buenas noches a todos los colegas. Vamos a dar continuidad, pues lo que es con el segundo tema, ¿no? Ya pues prácticamente hemos analizado lo que es la hemorragia de la primera mitad. Ahora vamos a analizar lo que es la hemorragia de la segunda mitad del embarazo como tal, ¿no? ¿Listo? Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta justamente para decir hemorragias de la segunda mitad del embarazo, pues tenemos que tomar en cuenta la edad gestacional. Pues por lo general podríamos decir a partir de las 20 semanas en adelante, ¿no? ¿Listo? Ya hemos avanzado las hemorragias de la primera mitad, entonces nos corresponde lo que es las hemorragias de la segunda mitad como tal. Como definición, pues prácticamente tendríamos, se define como la hemorragia de la segunda mitad del embarazo al sangrado que tiene lugar después de las 20 semanas de gestación. ¿Listo? Ahorita, deme un ratito. Ahí está. Las causas más frecuentes, entre ellas las más frecuentes que nosotros pues tenemos que pensar, tenemos que analizar si nos viene con un sangrado, nuestra pacientita de 22 semanas de gestación, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, basa previa y ruptura uterina como tal, ¿no? Que son las causas más frecuentes de la hemorragia de la segunda mitad del embarazo, ¿no? Empezamos como tal con la placenta previa. Entonces, la implantación, pues de esta puede ser total o parcial, ¿no? Por lo general, en el segmento uterino, cuando hay antecedente tal vez de alguna cesárea previa, hay una implantación baja de la placenta, ¿no? Y pues en algunas ocasiones cubre lo que es el orificio cervical interno. Entonces, vemos aquí cuáles son las implantaciones normales de la placenta. Una implantación anterior, fúndica o posterior. Son las implantaciones normal de la placenta. Pero si digamos ya vemos una implantación baja que ya toma contacto con el orificio cervical externo, pues es una implantación patológica, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son los factores de riesgo? Pues prácticamente que tiene que tener esta paciente para que como tal presente la enfermedad. Uno ya tiene que tener, ¿no?, el antecedente de placenta previa anterior con un riesgo relativo de 8, ¿no? Puede tener como tal cicatrices uterinas, principalmente por así decirlo, en las cesáreas previas, ¿no? Aumenta el riesgo relativo de 1.5 a 1.53, ¿no? El riesgo de placenta previa aumenta con el número de cesáreas previas. Entonces, mientras más cesáreas haya tenido nuestra paciente, mayor es el riesgo de que desarrolle placenta previa, ¿no? Adicionalmente, de manera muy importante, el riesgo de acretismo, pues prácticamente, no simplemente como les mencionaba, ¿no? Nuestra paciente viene con una sola sintomatología o con una sola enfermedad, puede tener placenta previa y además acretismo placentario, ¿no? Aumenta significativamente con las cesáreas previas y la placenta previa también, ¿no? Otro factor de riesgo, la edad materna, claro que sí, mayor a 35 años, aumenta el riesgo relativo en 4.8. Luego otro tenemos mayor a 40 años, aumenta el riesgo relativo en 9, ¿no? La gran multiparidad, el riesgo relativo de 1.1 y 1.7, ¿no? El embarazo múltiple igual, ¿no? El tabaquismo, la hipertensión arterial crónica, el legrado uterino. Este es del legrado uterino, realmente es verdad, ¿no? ¿Listo? Porque siempre hay que indagar en las pacientes, al menos en su pasado. Digamos que tenemos una paciente de 35 años con el antecedente de un aborto, entonces hay que indagar de más o menos si le han hecho una intervención quirúrgica en ese aborto, ¿no? Ya sea un AMEO o ya sea un legrado, ¿no? Y pues es un factor de riesgo importante para que pueda desarrollar placenta previa, ¿no? Porque los pacientes también nos preguntan, y doctor, ¿por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué mi placenta está baja y demás, ¿no?
y algunas malformaciones uterinas como ser el útero didelfo, útero tabicado y demás, ¿no? En menor porcentaje lo que es la raza negra, ¿no? Respecto a lo que es a la clasificación, tenemos como tal a la placenta previa de inserción baja, pues prácticamente nos dice que tiene que estar menor a 2 centímetros del orificio cervical interno, ¿no? Entonces eso decimos placenta de inserción baja, ¿no? ¿Listo? Si es mayor a 2 centímetros ya no es inserción baja, ¿no? Luego tenemos la placenta previa marginal. ¿Qué hace referencia a la placenta previa marginal? Pues prácticamente que el borde de la placenta toma contacto como tal con el orificio cervical interno. Luego tenemos la placenta previa parcial, donde prácticamente pues cubre como tal el orificio cervical interno, ¿no? Pero no en su totalidad. Luego tenemos la placenta previa total, pues que cubre lo que es el orificio cervical interno en su totalidad, ¿no? Pues esto prácticamente ya es denominado placenta previa oclusiva total, ¿no? Que pues tanto lo que es en la placenta previa parcial y la total, la resolución del embarazo es vía alta cesárea, ¿no? Otros todavía lo que es eh, con la placenta previa marginal intentan mandarle a partos, ¿no? Pero como tal es un riesgo porque puede durante el parto presentar mucho sangrado. La placenta previa de inserción baja, pues podría ir a parto, ¿no? A no ser que digamos la paciente pues presente sangrado y demás, ¿no? O otras complicaciones. Entonces tenemos como tal el manejo, ¿no? La placenta previa es un trastorno en el cual pues ocurre una implantación anormal de la placenta, lo que hemos mencionado. Los factores predisponentes, simplemente para volverlo a recalcar, la edad materna avanzada, multiparidad, gestaciones múltiples, la anemia, el periodo intergenésico corto, la endometritis crónica, las cesáreas, los legrados, ¿no? ¿Listo? El diagnóstico, claro que sí, se realiza lo que es con la historia clínica, pues prácticamente se hace una anamnesis, ¿no? Preguntando lo que es los factores, los posibles factores de riesgo y qué más, si ha tenido como tal cesárea previa, legrados y demás, ¿no? El examen clínico, pues podríamos hacer una especuloscopía o se evidencia lo que es al tacto vaginal, ¿no? Pues prácticamente se siente como un colchoncito, no se palpa polo fetal en caso digamos de que sea una placenta previa oclusiva total, ¿no? Como tal, esto solamente debería realizarse en el momento del diagnóstico, ¿no? Porque después los tactos a repetición está proscrito en lo que es en la placenta previa, ¿no? ¿Y qué nos va a ayudar con exactitud? La ecografía, ¿no? En el 98% de los casos nos ayuda la ecografía. El diagnóstico final se determina con la ecografía del tercer trimestre, ¿no? Muchas veces, pues a veces no quieren realizarle una ecografía transvaginal por ese miedo de que pueden generar el sangrado, pero si se hace con delicadeza, pues no hay ningún problema, ¿no? El cuadro clínico. Algo también importante, por ejemplo, si una paciente tenía placenta previa marginal, placenta de inserción baja a las 20 semanas, esto se puede revertir. Hasta nos dicen, ¿no? Hasta las 34 semanas que podríamos esperar, donde prácticamente el segmento se forma, o sea, el istmo que nosotros conocemos, posteriormente se va a llamar segmento. Entonces, y posteriormente la placenta, a medida que va creciendo el segmento, se va subiendo la placenta. Y que al inicio era previa, marginal o era de inserción baja, se puede convertir pues en una de implantación anterior o posterior, ¿no? ¿Listo? Y ya ni siquiera tiene el nombre de inserción baja. Respecto a lo que es el cuadro clínico, ¿por qué vienen las pacientes? Vienen por sangrado transvaginal, pues en la mitad del embarazo viene con un sangrado de color rojo claro, rojo rutilante, líquido, pues en algunas ocasiones menos de 500, ¿no? No es una regla como tal y en algunas ocasiones otros pueden tener más de 500 ml, ¿no? Este sangrado es silencioso, o sea,
puede ser que esté caminando y puede venir el sangrado, ¿no? O puede ser brusco y pues se detiene espontáneamente, ¿no? Y en algunas ocasiones no hay contracciones como tal, ¿no? El diagnóstico diferencial, el desprendimiento prematuro, pues prácticamente de placenta normoinserta. Hay que diferenciar porque en el desprendimiento sí hay dolor, ¿no? Entonces son las características clínicas que sí se tiene que quedar claro, ¿no? No hay dolor, pero sí hay sangrado. Aquí hay dolor, pero hay un sangrado. El color aquí es rojo claro y aquí es medio un rojo oscuro, ¿no? También con lesiones cervicales, pues puede hacer confundir. Por eso clave es realizar la especuloscopía para ver si es un sangrado proveniente de cavidad o es una lesión cervical, pues muchas veces ahí encontramos un ectropión periorificial o lesiones preneoplásicas o ya neoplásicas, pues es donde están sangrando como tal y nosotros pensamos que es otra causa, ¿no? Por eso siempre está indicado la especuloscopía. Pólipos, neoplasia o traumatismos, ¿no? Lo que también se puede hacer un diagnóstico diferencial. Las complicaciones prácticamente, pues si es que hay un sangrado masivo mayor a 1000 ml, pues puede haber una descompensación hemodinámica y en algunas situaciones les puede llevar como tal al shock y pues les puede generar como tal infecciones, ¿no? Respecto a lo que es el manejo de la placenta previa, según lo que es la COG del 2025, prácticamente incluye un manejo ambulatorio y un manejo durante la hospitalización, ¿no? Basados en las recomendaciones. Entonces, en el manejo ambulatorio, ¿no? Esto está proscrito evitar lo que son las relaciones sexuales y el ejercicio vigoroso si hay sangrado, ¿no? Por lo que la paciente debe estar en reposo relativo, ¿no? Eso es lo que nos dice. Monitoreo ecográfico regular, claro que sí. Los corticoides, por ejemplo, esto de los corticoides aplica pues dependiendo de la edad gestacional, ¿no? Si hay riesgo de parto prematuro. Si vemos que es un sangrado poco y demás, entonces nos esperamos, ¿no? No nos desesperamos y diga, no, maduración. A no ser que sea, digamos, un sangrado considerable, donde nosotros pensemos que en posterior a las 48 horas ese bebé va a nacer, entonces le damos corticoides. Pero si no, pues nada, simplemente esperamos, ¿no? Luego tenemos como tal una planificación individualizada según los síntomas y según lo que es la edad gestacional, ¿no? Que es importante pues tomar en cuenta esto. Los criterios de hospitalización son el sangrado activo o recurrente, ¿no? Tenemos el monitoreo fetal continuo, si hay episodios de sangrado, también el soporte hemodinámico en caso de hemorragia severa, ¿no? Y en algunas ocasiones pues no se puede como tal cohibir lo que es la hemorragia, ni modo pues, ¿no? Tenemos que intervenir porque después está en juego lo que es la vida de la mamá y también lo que es del bebé, ¿no? Preparación para cesárea si persiste como tal con sangrado y es confirmado lo que es la placenta previa, ¿no? Manejo durante la internación, lo que les mencionaba, ¿no? Solamente está indicado lo que es el tacto vaginal en el primer momento del diagnóstico. Luego después se debe evitar como tal el tacto vaginal a repetición porque nosotros podemos generar otra vez un sangrado, ¿no? Transfusión si es necesario, claro que sí. La cesárea pues podríamos, digamos, ¿no? Si es que está internado, podríamos... Síganos. Podríamos intentar lo que es a partir de las 36 y 37 semanas, si persiste como tal esta condición, ¿no? Y como tal, una evaluación continua del bienestar materno-fetal. Las recomendaciones clave, pues prácticamente son el diagnóstico por ecografía transvaginal en la semana 18 y 24, ¿no? Que pues tenemos que tomar en cuenta sí o sí, ¿no? El seguimiento, lo que es con ecografías seriadas, ¿listo? La cesárea obligatoria en placenta previa total o parcial, ¿no? Eso es lo que siempre se maneja, lo que es con la COG y mira de la recomendación 2025, ¿no? Lo que hablábamos que con la, pues prácticamente con la marginal
y la de inserción baja todavía, dependiendo, ¿no? Se debería analizar, se debería individualizar el caso, se lo podría mandar como tal a un parto vaginal, ¿no? Evaluar el riesgo de acretismo. Siempre que hay una placenta previa, se debe evaluar lo que son el riesgo de acretismo placentario, que nosotros pues ya lo vamos a analizar más adelante cuando pensamos que es acretismo placentario, ¿no? Ahí está, ¿no? El otro de las condiciones, pues tenemos como tal el acretismo placentario. Entonces, ¿qué es el acretismo placentario? Hay una adherencia anormal firme de lo que es la placenta, ¿no? En donde las vellosidades coriónicas penetran a través de lo que es de la adhesiva basal y del miometrio, ¿no? Entonces, impide la separación normal después del nacimiento. Como tal, queda adherido lo que son a las fibras musculares y no a las deciduales como tal, ¿no? Aquí vemos como tal, miren, diferenciamos lo que es el endometrio, miometrio y serosa, ¿no? Aquí vemos el endometrio, miometrio y serosa. Y esta es la placenta, donde prácticamente solamente la placenta tiene contacto con el endometrio, ¿no? Normalmente esto se adhiere al endometrio materno, ¿no? Pero aquí denominamos lo que es una placenta ácreta. Prácticamente pues lo denominamos cuando las vellosidades placentarias están fijas al miometrio, ¿no? Increta, las vellosidades placentarias invaden el miometrio. Percreta, las vellosidades placentarias penetran el miometrio, invaden la serosa e incluso algunos órganos vecinos como ser, pues prácticamente el más frecuente involucrado es la vejiga y en algunos casos si es una implantación posterior como tal podría comprometer lo que es el recto, ¿no? Entonces miren, aquí vemos una adhesión normal de lo que es de la placenta, aquí vemos como tal una placenta ácreta, aquí vemos una placenta íncreta y una placenta pércreta, ¿no? En lo que son las imágenes. Los criterios ecográficos para el diagnóstico placentario, pues prácticamente es el diagnóstico ecográfico como tal el que nos ayuda al diagnóstico del acretismo placentario, ¿no? La pérdida o adelgazamiento de la zona hipoecogénica miometrial retroplacentaria, ¿no? Entonces eso es lo primero que tenemos que encontrar. Adelgazamiento o disrupción de la interfase de la serosa. Se va a ver una imagen hiperecogénica entre el útero y la vejiga, ¿no? Masa focal exofítica o extensión de la placenta a través del miometrio, ¿no? Fuera del cuerpo uterino, presencia de numerosos lagos vasculares intraplacentarios como criterio de riesgo adicional para placenta ácreta, ¿no? Marcadores de vascularización o vascularización anormal del sitio de implantación de la placenta, ¿no? Como tal, se han creado como tal, miren, ahora se llama placenta de espectro ácreta, ¿no? Hay criterios ecográficos, los que hemos mencionado, las lagunas vasculares, pérdida de la zona hipoecogénica retroplacentaria, adelgazamiento del miometrio retroplacentario, imagínense, miren, menor a 1 milímetro, ¿no? Y eso se lo puede medir fácilmente, ¿no? La interfase útero-vesical irregular, extensión placentaria más allá del miometrio, ¿no? Que compromete la serosa, vejiga o órganos adyacentes. Flujo lacunar turbulento. ¿Listo? Esto se observa lo que es en el estudio Doppler. Aumento de la vascularización subplacentaria, igual con el flujo Doppler. Vasos que atraviesan la unión útero-placentaria. Entonces, de la misma manera con el Doppler, ¿no? Eso es lo que se analiza. Aquí vemos como tal, aquí no, miren cómo prácticamente el Doppler ingresa más de la profundidad, aquí vemos que la placenta y lo que es el Doppler, miren aquí tiene comunicación, entonces decimos que posiblemente sea un acretismo placentario, ¿no? Porque así ya tienen más cuidado. ¿Y para qué sirve diagnosticar? Si nuestra paciente está entrando con el diagnóstico de más o menos acretismo placentario, nos tenemos que preparar para una posible histerectomía si no se hace como tal la extracción pues
de la placenta, ¿no? Hay varios tipos de acretismo. Hay acretismo focal y pues hay el acretismo parcial y el acretismo pues prácticamente total, ¿no? Que el total pues está adherido a todo el espesor del miometrio y en toda su extensión de la placenta, ¿no? Focal, una parte de lo que es de la placenta está adherido como tal al miometrio. Parcial puede decir pues como un 25% de la placenta está adherido como tal, ¿no? En la actualidad pues ya se ha elaborado varias técnicas incluso para no llegar a la histerectomía, ¿no? Entonces, pero si digamos es total, entonces ni modo, ¿no? Hay que pues nomás hacer lo que es la histerectomía y al menos si está consangrado y demás, ¿no? Entonces, el tratamiento por excelencia sigue siendo quirúrgico y pues como menciona ahí, ¿no? La histerectomía, pero pues se van creando varias formas de manejar lo que es el acretismo placentario. Signos intraoperatorios de acretismo placentario: distorsión, deformación del segmento inferior, tejido placentario invadiendo lo que es la serosa, visceral y lo que es la uterina. También hay datos de hipervascularización masiva del segmento inferior de la paciente con placenta previa, invasión placentaria de otros órganos, vasculatura normal que se extiende desde lo que es la pared pelviana hacia el segmento inferior, ¿no? Son datos pues que nos dicen que esta paciente puede estar como tal con acretismo placentario. Miren, nosotros, por ejemplo, el signo clásico de lo que es el acretismo placentario es la cabeza de medusa. Vemos y sacamos lo que es el útero y vemos totalmente vascularizado, vemos como una cabeza realmente de medusa, entonces decimos esto es acretismo placentario, ¿no? La remoción de la placenta, evitar en todo intento del alumbramiento siempre que sea obvio el acretismo placentario. O sea, es algo ilógico, digamos, si estamos entrando tal vez y al menos con el diagnóstico de acretismo placentario vemos todos estos signos y aún así queremos retirar la placenta, pues no está recomendado, eso es lo que nos menciona, ¿no? Aquí lo vemos, miren, más o menos aquí toda la vasculatura de la araña, entonces mira aquí se ve como color violáceo, es así como se ve lo que es el útero, esto es el útero, ¿no? Cuando abrimos vemos así el útero, qué macana, entonces es nomás un acretismo placentario, ¿no? Y aquí igual, ¿no? Otra imagen. Bueno, eso respecto a lo que es al acretismo placentario, el diagnóstico es ecográfico, ¿no? El tratamiento quirúrgico, no hay alguna medida farmacológica que se pueda hacer con esto, ¿no? Luego, otras de las patologías que se presenta es el abruptio placentario o desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ¿no? ¿Y cómo lo definimos esto? ¿Qué es la separación parcial o total de la placenta, ¿no? De su inserción en el útero, el desprendimiento se efectúa después de las 20 semanas de gestación y antes como tal del alumbramiento, ¿no? Respecto a lo que es a la etiología, pues prácticamente la etiología es desconocida, ¿no? Pero como tal hay factores de riesgo. Una etiología aguda, pues digamos que nuestra paciente estaba en una movilidad, ha tenido un accidente, entonces un trauma abdominal directo o indirecto, ¿no? Otras cosas, la cocaína, otras drogas y también el polidramios que puede generar el desprendimiento de placenta normoinserta, ¿no? Otros factores médicos y obstétricos, los trastornos hipertensivos es lo más común, ¿no? Por eso justamente una de las complicaciones tanto en la madre como en el bebé es el DPPNI, ¿no? Porque digamos que está con su presión 160, 110, entonces puede ser que haya un desprendimiento. Y esto no simplemente le afecta a la mamá, sino también al bebé. Cuando hay un desprendimiento prematuro de placenta, el bebé también entra en hipoxia porque ya no está como tal oxigenando adecuadamente. La madre se empieza a descompensar porque empieza a perder una volemia como tal, ¿no? RPM, isquemia pues prácticamente placentaria previa, corioamnionitis y lo que es la isquemia placentaria, ¿no? Socios demográficos, la edad materna, la paridad, el tabaco, el que sea de sexo masculino, ¿no? Entonces, miren, esta es la placenta, pues tiene una ecogenicidad diferente a lo que es
a esta imagen, ¿no? Este es hipoecogénico, entonces nosotros podríamos decir que está habiendo como tal un desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? ¿Listo? Creciente en la zona vascular, lo colocamos el Doppler y posiblemente se pinte aquí, pero aquí ya no, ¿no? Porque se está desprendiendo como tal. Baja ecogenicidad entre lo que es la placenta y la pared uterina. Tal vez ustedes simplemente vean jeroglíficos, ¿no? Pero aquí yo lo diferencio, ¿no? La cabeza, aquí viene la placenta y este es el fondo, entonces aquí está como tal formándose una colección. Y los coágulos se ven hipoecogénicos. Si es hemático puro, se ve anecogénico como esto, ¿no? Entonces es una manera de diferenciar. ¿Qué más? Eh, Cuando pues prácticamente hay la presentación de un desprendimiento prematuro de placenta, puede aumentar secundario lo que es el aumento de la tensión arterial, la elongación, la contusión, pues genera como tal la ruptura de un vaso decidual, ¿no? Entonces hay una extravasación sanguínea al espacio decidoplacentario, hay una disección y separación del lecho uterino. Posterior a ello puede generar como tal una hemorragia, ¿no? Entonces, ¿qué más? Esto pues puede generar la estimulación y liberación de las prostaglandinas. Hay irritación cervical, lo que provoca contractibilidad uterina intensa, ¿no? También puede generar, dependiendo del compromiso pues, hemodinámico, un shock hipovolémico o un síndrome de Sheehan, ¿no? Lo que es la repercusión en el feto, hipoxia fetal, anemia, restricción de crecimiento intrauterino, alteraciones del sistema nervioso central y como tal la muerte del feto, que es lo más temido, ¿no? ¿Qué más tenemos? Se puede generar como tal el útero de Cuvalier cuando prácticamente esto hay mucho sangrado, mucha retención de lo que es del débito hemático, como vemos aquí. Entonces trata de salir por algún lado lo que es la sangre. Entonces, la sangre se impregna lo que es en el miometrio, ¿no? El hematoma infiltra lo que es el amnios, el líquido amniótico, sero sanguinolento, hay hematoma retroplacentario, hemorragia oculta, diseca hasta el orificio cervical interno y hay sangrado transvaginal, hemorragia visible, ¿no? Todo esto pues prácticamente, como hay una extravasación sanguínea, estimula lo que es el consumo de factores de coagulación, trombocitopenia, hipofibrinolemia, entonces va a generar una insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada, ¿no? Esta es una clasificación pues prácticamente donde nos ayuda a determinar de acuerdo a lo que es a la cantidad perdida, lo clasifica en grados, ¿no? Entonces grado 0 no hay pérdida, grado 1 hay una pérdida de 100 a 500 ml, en el grado 2 mayor a 500 ml y en grado 3 hay una pérdida intensa de líquido y aparte pues que hay un útero pues prácticamente que está hipertónico, ¿no? Mira el tono uterino hasta que el grado 2 hay una hipertonía y en el grado 3 hay una tetania, ¿no? El bienestar fetal normal en el grado 0 y pues puede llegar a la muerte fetal, ¿no? Cuando como tal la DPNI es una emergencia, ¿no? Entonces se debe tomar como tal conducta inmediata, no podemos esperar ni media hora, pasa a quirófano directamente como tal la paciente, ¿no? Y en algunos casos, pues cuando ya son mayor a 500 ml entran en coagulopatía y en algunas ocasiones a coagulación intravascular diseminada, ¿no? Cuando hay una pérdida masiva quiere decir pues que ya puede haber como tal un útero de Cuvalier. La clasificación de Sher, prácticamente esto se correlaciona el incremento de la morbilidad materna con la DPPNI, ¿no? Grado 1 nos dice, ¿no? Menor a 150 ml sin riesgo fetal. ¿Listo? Grado 2, hematoma de 150 a 500 ml, pues puede haber una mortalidad perinatal elevada. Grado 3, mayor a 500 ml y posiblemente ya haya muerte fetal confirmada, ¿no? Y aparte, pues puede tener coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda como tal, ¿no? Entonces, aquí tenemos una tablita
prácticamente donde nos dice qué debemos hacer con cada uno, ¿no? Primero, ¿qué se debe hacer en frente a un desprendimiento de prematuro de placenta normoinserta? Evaluar, obviamente, el bienestar fetal, evaluación de la hemodinamia materna. Entonces, si hay bienestar fetal, tanto materno y fetal, si es mayor a 36 semanas, inducción y cesárea, ¿no? Es lo que nos dice, pero nadie se va a arriesgar a realizar una inducción, ¿no? Porque podemos aumentar la cantidad del sangrado y demás, entonces es preferible la cesárea, ¿no? Menor a 36 semanas, hospitalización y manejo expectante con corticoides si es menor a 34 semanas. Esto hay que individualizar como tal en el caso, ¿no? Si la paciente no está muy álgida y demás, ¿no? Luego, pues si el cuadro se controla, por así decir, en un desprendimiento parcial de 100 ml y no está álgida y demás, entonces podríamos darle la maduración y ya no tiene dolor y demás, entonces se podría considerar como tal el alta hospitalaria, ¿no? Pero si no hay bienestar ni fetal ni materno, cualquiera de los dos, entonces se debe realizar una estabilización materna y lo que es una cesárea de urgencia, ¿no? Y el manejo de complicaciones. En caso, digamos, de que nosotros hemos internado a una paciente con hematoma de 100 ml, pero está en vez de rebajar, está aumentando y tiene dolor, entonces se debe mantener hospitalizada, se debe realizar la misma vigilancia materno-fetal y si en caso pues va incrementando, sigue, se debe realizar lo que es la interrupción del embarazo, ¿no? Otro prácticamente de las patologías que se presentan durante lo que es el embarazo es la rotura uterina, ¿no? La rotura uterina prácticamente se puede definir como una solución de continuidad de la pared uterina en el útero gravídico. Se sugiere fundamentalmente, pues prácticamente, eh, que lo que es una rotura uterina e igual es una emergencia, como ven aquí, ¿no? Miren, aquí vemos lo que es el útero, pues no, los bordes son irregulares, esto ha habido una rotura uterina intraabdominal, probablemente el producto ha fallecido, ¿no? Y en algunas ocasiones surge fundamentalmente durante el parto, ¿no? Por eso, no todo embarazo va a terminar en parto, ¿no? A veces, muchas veces, pues nuestras pacientes quieren creer eso, ¿no? Pese a que se les explica que el producto es grande, no tienen buena pelvis, lo que es el diámetro biparietal, digamos, es mayor a 95, digamos que estaba a 103. Señora, su cabecita es grande, no va a poder encajar. No nos hacen caso y pues ya tienen contracciones y piensan que porque tienen contracciones ya van a ser su bebé y nos enfrentamos justamente a estos cuadros, ¿no? Como ser la rotura uterina, pues que ya es una emergencia como tal. Miren, a veces por no hacernos caso, se van incluso sin su bebé y las pacientes terminan en terapia intensiva, ¿no? Entonces, la clínica. Prácticamente hay una hipertonía uterina, se puede formar lo que es el anillo de Brandt, el signo de Fommel, los signos pues de Pinard, ¿no? La rotura consumada. ¿Qué quiere decir? Hay una rotura inminente donde prácticamente hay una contracción tetánica, pero cuando ya se ha roto el útero, entonces miren, hay una hipotonía uterina, ya ha salido el producto como tal, cese de las contracciones, el sufrimiento fetal agudo, puede fallecer, shock por la eliminación pues prácticamente de la hemorragia, las partes fetales se puede palpar fácilmente en el abdomen y pues prácticamente le hacemos tacto, no palpamos el polo fetal. Obviamente está contraindicado el parto vaginal porque si está fuera del útero, entonces o puede salir parte de lo que es de las partes fetales, no puede salir en su totalidad. Se debe realizar las cesáreas segmentarias o corporal dependiendo lo que es la solución de continuidad, ¿no? Si es una rotura inminente, pues ¿qué quiere decir? O sea, que aún no se ha roto, que está por romperse, eso es lo que significa, ¿no? Entonces por eso nos habla de lo que es la cesárea segmentaria o corporal, ¿no?
El signo de Pinar pues es una maniobra, pues este signo que se refiere a lo que es a la dificultad o imposibilidad de flexionar las extremidades fetales durante el examen, ¿no? Entonces ese es el signo de Pinar, lo que puede indicar una posición anormal del feto o sufrimiento fetal. Dentro de lo que son los factores de riesgo, obviamente sigue siendo, ¿no?, un factor de riesgo para la rotura uterina la cesárea previa. No todas las cesáreas previas van a ir a parto vaginal, obviamente sí pueden ir, pero no todas, ¿no? Se debe hacer el control del segmento uterino para ver si ese segmento uterino es adecuado o no es adecuado, ¿no? Es un criterio pues que sí o sí se debe pedir. El parto vaginal traumático, ¿no? Es una de las causas, ¿no? Como aquella paciente o aquella señora que sí o sí quiere tener parto vaginal. Una hiperdinamia uterina, ya sea pues por hierbas o demás que a veces las pacientes utilizan para acelerar lo que es el trabajo de parto, o digamos ya sea de causa hospitalaria cuando no se maneja adecuadamente, ¿no? Cuando realizamos lo que es la inducción o la conducción puede ocurrir lo que es una hiperdinamia uterina, es una de las complicaciones que está descrito, ¿no? La hiperestimulación uterina, y otra de las causas la aversión cefálica externa, ¿no? Que es otra de las causas también. Respecto a lo que es a la multiparidad, obviamente claro que sí, porque prácticamente se hace un poquito más viejito o se hace más débil lo que es conforme van teniendo lo que son más partos, ¿no? Hipoplasias, malformaciones en el útero, claro que sí, antecedentes del legrado uterino, otra vez, ¿no? Acretismo placentario, y aquí pues falta un factor de riesgo súper importante, que es el antecedente de haber tenido una miomectomía, ¿no? Dependiendo cómo pues lo hayan reparado lo que es la pared del útero, entonces eso eso pues es un factor de riesgo importante, ¿no? Traumatismos externos, claro que sí. La clasificación, la rotura completa y la rotura incompleta, ¿no? La rotura completa es la solución de continuidad que afecta a todas las estructuras de la pared uterina, ¿no? ¿Qué quiere decir? Desde el endometrio, miometrio y la serosa, ¿listo? La rotura incompleta no afecta todo el espesor de la pared uterina con conservación del peritoneo visceral, o sea, vemos y ahí hijitos está, ¿no? Que ya se nota como tal el bebé. El cuadro clínico como amenaza o inminencia de ruptura uterina, inminencia de ruptura uterina, ¿no? Intensa actividad uterina, tiene contracciones pues prácticamente cada 2 minutos, la paciente está álgida, dolor o molestias generalizadas en el abdomen sobre la zona suprasinficiaria, la paciente se muestra inquieta, taquicárdica, con cierto grado de ansiedad. El trazado pues prácticamente es anormal respecto a lo que es a la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Puede tener como tal una bradicardia fetal, puede tener DIPS 1, DIPS 2 o DIPS 3, ¿no? La rotura inminente, las contracciones, como les decía, intensas, frecuentes y muy dolorosas. En la exploración abdominal es muy dolorosa y se palpa con dificultad lo que es en el feto. La rotura inminente, el signo de Bland, entonces conocido como el signo del reloj de arena. Prácticamente se forma un anillo llegando a lo que es hasta el ombligo, dándole al útero típico, pues el signo del reloj de arena, miren, aquí, ¿no? Ese es el signo de Bland. Signo de Frumel corresponde al aumento de la tensión de los ligamentos redondos, los cuales se palpan como cordones a cada lado del útero, ¿no? Entonces aquí lo podemos palpar. La conducta preventiva, evitar que esta complicación debemos prevenirla, y para ello debemos realizar el diagnóstico de posibles distocias fetopélvicas. Pero como les decía, ¿no? Pese a que pues prácticamente realizamos el diagnóstico, las pacientes no nos toman en cuenta, ¿no? Le decimos, mira, este embarazo pues lo más recomendable es que termine en cesárea, pero no, yo quiero tener parto, ¿no? La correcta monitorización del parto, usar adecuadamente oxitóxicos, cuidada atención del parto vaginal con asistencia del periodo expulsivo, mediante lo que es el instrumental en pacientes con cesárea anterior. Plan terapéutico, rotura inminente, ¿no? Retención de lo que es del parto y del uso de oxitóxicos, resolución inmediata vía alta, ¿no?
Y tenemos lo que es la rotura consumada, estabilizar hemodinámicamente la parotomía urgente, extracción fetal y reparación del daño, ¿no? Cuando ya hay una rotura consumada, pues probablemente el producto ya no tenga signos vitales, ¿no? Ya sea un óbito y pues solamente entramos a reparar daños, ¿no? En rotura inminente todavía lo podemos salvar. Luego tenemos otra patología, pues prácticamente que no es tan frecuente, que es la vasa previa. Es una anomalía en la que los vasos umbilicales tienen una inserción velamentosa, ¿listo? Atraviesan las membranas ovulares en el segmento uterino inferior por delante de lo que es de la presentación fetal, ¿no? Entonces, ¿qué más? Entonces tenemos lo que son los embarazos múltiples, la placenta bilobulada o subcenturiada, vasos cercanos lo que es del cuello uterino, inserción velamentosa del cordón y placenta de inserción baja, ¿no? La clasificación puede ser pues secundario a una sola placenta. Entonces aquí vemos, ¿no? Miren los vasos cómo pasan a través de lo que son de las membranas amnióticas, ¿no? Inserción en las membranas. A esto se llama pues prácticamente vasa previa, ¿no? Una inserción velamentosa del cordón. O puede ser por el cruce por una placenta accesoria o bilobulada o subcentoriata, lo que denominamos, ¿no? Miren, aquí tenemos la placenta y vemos aquí los vasos que migran a la otra placenta, lóbulo accesorio, ¿no? El diagnóstico, pues prácticamente igual. Otra vez tomamos mano de lo que es de la ecografía. Puede ser utilizado lo que es el ultrasonido transvaginal y pues en 2D, ¿no? Para diagnosticar lo que es vasa previa. ¿Listo? Pero lo que nos va a dar el diagnóstico es el ecodoppler o el flujo color. Miren, no vemos placenta, pero sí vemos vasitos que están pasando, ¿no? Esto con la ecografía transvaginal vemos lo que es el cervix como tal. Puede ser identificada por el ultrasonido transvaginal en el 99% realizado entre la semana 18 y semana 20 de gestación, ¿no? La conducta, pues prácticamente, ¿no? Igual de la misma manera se debe realizar la modulación pulmonar con corticoides, cesárea electiva. Si es que no está consangrado, podríamos esperar incluso lo que es hasta las 37 semanas, ¿no? El parto, pues la amenaza de parto pretérmino con posibilidad de ruptura de membranas, adelantar como tal lo que es la cesárea, nos dicen, ¿no? Y la hospitalización entre lo que son la semana 30 y 32, pues en pacientes difíciles de controlar, ¿no? Si son pacientes fáciles de controlar, pues prácticamente lo manejamos nomás de manera ambulatoria. Entonces, eso respecto a las hemorragias de lo que es de la segunda mitad del embarazo. Ya vamos a hacer el manejo, ¿no? Cómo vamos a manejar una placenta previa, un acretismo, cómo debemos manejar lo que es una vasa previa, qué debemos hacer, hasta dónde podemos llegar. Justamente ese es el objetivo de la práctica, ¿no? Lo teórico, pues ya les he explicado, ¿no? Entonces, eso vamos a analizar lo que son en las clases prácticas como tal, ¿ya?